Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, saludándolos hoy desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús, una cita de amor indelegable. Todos los días de 6 a 7 estamos con nuestro Dios, quien nos enseña la palabra, quien nos instruye, quien nos recuerda también muchas cosas y preceptos, mandamientos que debemos cumplir en nuestra vida. Así que bienvenidos a todos esta mañana. Vamos a orar, a entregarle este tiempo al Señor, a darle gracias por el que hoy nos da un nuevo día y la oportunidad de escucharle, de sentarnos a sus pies, de vivir para Él este día. Gracias, Señor, gracias porque nos permites este tiempo, nos permites disfrutar de tu compañía, estar contigo. Gracias porque nos levantas nuevamente, Señor, en tu fidelidad y con tu amor a buscarte. Aquí estamos. Permítenos hoy, Señor, escuchar nuevamente tu palabra para ponerla por obra. Que tus mandamientos, tus preceptos, tus ordenanzas, Señor, sean para nosotros una verdad en nuestra vida porque la aplicamos tu palabra, porque la vivimos, Señor, porque eres un Dios real. En la obediencia, en la sujeción a ti, vemos tu gloria. Espíritu Santo, dirige este tiempo, te lo entrego y te doy gracias por este nuevo día. Gracias por cada lugar donde se escucha tu palabra, cada hogar donde se levantan manos a ti, manos santas, para bendecir tu nombre, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres un Dios real, un Dios bueno, un Dios que no se complace en la maldad, sino que cada día está con nosotros. Gracias, Papito Dios. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos este tiempo, Espíritu Santo, y te pedimos que bendigas este momento, Señor. Muchas gracias, Papá. Muchas gracias te damos hoy por este momento hermoso en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy en día estamos saludando también a todas las personas que ya están conectadas con nosotros desde nuestra plataforma Teams. Bienvenidos desde también Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, todo lugar, Georgia, Filadelfia, todo lugar en West Palm Beach, donde todos estamos ya levantados buscando el rostro del Señor y viviendo para Él en este día. Un saludo muy especial. Hoy está cumpliendo años una persona en Colombia. Patricia, muchos saludos, mucha felicidad en este día y este año que comienza para ti. La verdad que saludo hoy también a Patricia, que ella escucha nuestros devocionales desde Colombia, una amiga de muchos años. Y ella dice que ha crecido mucho escuchando la palabra de Dios. Pues qué bueno que hoy un saludo muy especial desde este devocional Mi Cita con Jesús, donde sabemos que Dios bendice tu día, que pases un día muy feliz y un año lleno de bendiciones. Que Dios te permita disfrutar cada día más de su presencia. Bueno, entonces estamos viendo la palabra, estamos estudiando la palabra de Dios en cuanto al diseño original, el diseño de la familia. ¿Cierto? La familia dada por Dios. Todo lo que es el matrimonio, lo que es el papá, la mamá, los hijos y cómo quiere Dios que se viva dentro de ese hogar cristiano. Es importante porque hoy en día están atacando muchísimo más. Siempre ha sido atacada la familia, pero hoy sí que más en estos tiempos tenemos que oír a Dios para que volvamos a ese diseño como Él instituyó la familia. Él es el único que conoce las necesidades en cada uno de los que tenemos esas familias, esos hogares ya conformados. Entonces habíamos hablado de un modelo bíblico para el matrimonio con Efesios 5, 21 al 33, ¿cierto? Y terminamos diciendo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola
carne. Y este es un gran misterio, decía Pablo, y lo estoy aplicando a Cristo y a la iglesia. Sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa como a sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Terminamos ahí. Hablamos muchísimo que este capítulo de Efesios 5, del 21 al 33, nos instruye muchísimo a cada uno de nosotros para saber cómo comportarnos dentro de la familia. Entonces, cuando una persona escudriña las escrituras en busca de instrucciones sobre el matrimonio cristiano, a menudo encuentra el camino en Efesios 5, 22 al 23. Y hablamos que estos versículos han sido leídos en ceremonias de boda. Bueno, y aquí entonces podemos darnos cuenta de lo que está diciendo Pablo es de suma importancia. Pablo no está delineando un modelo bíblico para el matrimonio. Pablo, desafortunadamente, nosotros tenemos la tendencia a mirar estas palabras sin mirar el contexto, ¿sí? Por lo que fueron pronunciadas. Por eso siempre tenemos que mirar el contexto de qué es lo que está hablando Pablo aquí. Y Pablo está haciendo algo muy diferente a lo que nosotros podíamos pensar. Él no está discutiendo los roles del género, óigalo bien, del género dentro de una familia. No son los roles del género dentro de ese orden de Dios en la vida familiar. No, él no está haciendo lo que creemos que está haciendo, ¿sí? Pero vamos a descubrir entonces qué es lo que Pablo quiere enseñar a todos nosotros como iglesia y a la vez como ese orden familiar de Dios en la familia. Efesios 4, el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 brindan una descripción completa y extensa de las características, de las perspectivas y las actitudes que deben de definir y dar forma a una familia cristiana. A una familia cristiana. Entonces, una familia cristiana más otra familia cristiana que delinean estas características, entonces va a convertirse en una comunidad cristiana. ¿Ve? Entonces, a lo largo de esos 3 capítulos, Pablo pinta un cuadro de una comunidad que es exclusivamente cristiana. No le está hablando a personas que no conozcan de Cristo, no. Todos aquellos que ya decidieron. Entonces, él intenta como desesperadamente, digámoslo así, usar oraciones largas y numerosos ejemplos para comunicar ese espíritu, esa atmósfera que debía caracterizar esas nuevas comunidades de culto. Entonces se muestra mucho en ilustrar cómo la fe de Jesús y la morada del Espíritu Santo se manifestará en este nuevo tipo de comunidad, porque tenemos que ser modelos para los otros, una comunidad muy diferente a cualquier cosa que uno haya visto o haya conocido. Entonces Pablo está diciendo que en esa comunidad debe existir la humildad, la mansedumbre y la paciencia. 3 cosas importantes: humildad, mansedumbre y paciencia, ¿sí? Donde las personas unas a otras se soportan en amor, haciendo todo lo posible para mantener la unidad y la paz entre los miembros de esa familia y formando esa comunidad. Entonces, como iglesia, muestran una verdad de la palabra de Dios en sus vidas. En esa comunidad de personas que han dejado su antigua forma de vida, están siendo cada día más renovadas a la semejanza de Dios en la verdadera justicia de la verdad y la santidad. Eso es lo que Pablo quiere mostrar, que ya no podemos ser los mismos, sino que mostramos un matrimonio completamente renovado, haciendo así una comunidad donde las personas son amables y tiernas entre sí. Lo que se vive dentro del hogar también se muestra hacia afuera, sin esfuerzos ni nada. Entonces hay una comunidad marcada por el perdón y los miembros de esa comunidad son los imitadores de Dios, ya que son hijos amados de Dios, saben que son hijos amados de Dios y viven en el amor porque creen que Cristo los ama y se entregó por ellos. Pablo termina entonces esa efusiva descripción de una comunidad cristiana
con esta amonestación en Efesios 5:21. Por temor de Cristo, estad sujetos los unos a los otros. Por temor de Cristo. Entonces, esto se vive dentro del hogar cristiano, donde todos los miembros de esa familia en cada hogar se sujetan los unos a los otros. Y entonces, después de dedicar esos capítulos a describir las cualidades espirituales y el carácter moral que debería definir la comunidad cristiana, Pablo se dirige específicamente a 4 grupos de personas, específicamente. Y esos 4 grupos de personas son las esposas, los esposos, los hijos, los esclavos y hombres cabezas de familia. ¿Ve? Entonces, esos 4 grupos de personas han sido reconocidos de inmediato por quienes recibieron la carta original, porque resulta que la sociedad romana estaba organizada a través de hogares, y cada uno de los cuales normalmente estaba dirigido por un hombre que funcionaba como padre, como esposo y como dueño de esclavos. Entonces, debido a que las primeras iglesias cristianas se reunían en los hogares y esta realidad social existía mucho antes de la llegada del cristianismo, las iglesias heredaron la estructura. Entonces, por eso Pablo se dirige a esas 4 clases de personas, y es importante señalar que la mitad de las instrucciones de Pablo en Efesios 5, que lo leímos ahora, del 22 al 25, están dirigidas a un tipo de personas, los hombres cabeza de familia. Los hombres cabeza de familia. Y es vital para la interpretación de este pasaje por el hecho de que en el mundo romano el matrimonio no se basaba en el amor. Óigalo bien. No se basaba en el amor, el matrimonio romano. No se podía suponer que un esposo amaba a su esposa. El matrimonio se inició en la economía y en la necesidad de producir descendencia, no en el amor. Porque vemos que muy fácil en los tiempos de antes se tenían concubinas, la esposa y la concubina, para tener hijos. Entonces no se basaba sino en eso. Y Pablo ordena específicamente a los esposos que amen a sus esposas. Y no dice una sola vez, sino 2 y 3 veces. En Efesios 5:25, en el versículo 25, 28 y 33. 3 veces dice que se ame a sus esposas. Para los oídos del primer siglo, esta orden iba a sonar como incluso subversiva, ¿cierto? Como subversiva. Pero el amor que Dios les ha mostrado a través de Jesús, por ese amor, los hombres están llamados a amar y a servir a sus esposas. Es por el amor de Jesús. Entonces, cuando un hombre no cumple esto, a criar sus hijos y tratarlos con respeto, a tratar a aquellos a quienes han esclavizado como personas de plena dignidad, reconociendo que todos son igualmente esclavos de Dios. En Efesios 6, del 4 y 9, Pablo lo habla. ¿Ve? Entonces él empieza a llamar a todo en un orden. ¿Por qué? Porque Cristo todo lo hizo por amor y derramó el amor a través del Espíritu Santo que nos fue dado, dice la palabra de Dios. Entonces, lejos de buscar canonizar la estructura del hogar romano como la voluntad de Dios para todos los tiempos, Pablo está demostrando cómo el Evangelio de Jesús afectaría y transformaría incluso las estructuras sociales más rígidamente establecidas. El privilegio social, el derecho otorgado por la ley a los hombres, está siendo despojado, ya que los hombres cristianos son desafiados a imitar a Jesús, viviendo vidas de amor y servicio. Amor y servicio. Están siendo llamados a relaciones de reciprocidad, no solo con sus esposas, sino con todos los que están bajo su autoridad social. Pablo no intenta desmantelar una estructura de autoridad romana, sino que siembra las semillas del Evangelio que tiene el poder eventualmente de socavar todo el sistema jerárquico que ya estaba establecido. Por eso, dentro de la iglesia, la estructura de autoridad era muy diferente que en el hogar.
y en el lugar público, tanto para los hombres como para las mujeres, era diferente. La iglesia primitiva casi hablaba de un lenguaje diferente. Hombres y mujeres eran hermanos y hermanas como herederos iguales. Así se fue estableciendo el orden de Jesús. Entonces se elimina cualquier sentido de regla basado en categorías de posición, de privilegio, porque Dios es el único patrón del creyente y Jesucristo es el único mediador, óigalo bien, entre Dios y los hombres. Nadie sino Dios era un padre para la comunidad. Entonces, por otro lado, Pablo podría ser un padre para las iglesias que plantó, al funcionar como un mentor, incluso mientras se hacía esclavo de todos. Él mismo lo reconoce de esa manera. Y un líder debe respetar a todos los creyentes mayores como sus propios padres y madres. En 1 Timoteo 5, 1 y 2, él lo describe. Mientras que los líderes se describen a sí mismos con títulos bajo estatus, como esclavo, siervo, pastor, Pablo se define como un padre. ¿Ve? Y eso es lo que Dios quiere mostrar en una familia cristiana. Tenemos padres que Dios ha puesto, padres espirituales, para que nos guíen y nos muestren a nosotros el camino, una familia de Dios. Entonces, en ese contraste con la antigua sociedad romana, muchas culturas modernas otorgan un gran valor a la libertad, la justicia y la igualdad entre las personas, especialmente en las relaciones más cercanas que hay. Entonces muchas personas se casan por amor y ven el matrimonio como una sociedad entre dos adultos que consienten con los mismos derechos y la misma influencia. Creemos que el matrimonio se basa en esa reciprocidad y la reciprocidad de ambos. Por lo tanto, cuando nuestros oídos escuchan las instrucciones para que los esposos amen a sus esposas, para nosotros va a sonar normal, ¿sí? Pero Pablo está instruyendo a los hombres a continuar con su vida como de costumbre, siendo amables y amorosos con sus esposas, tal como esperaría cualquier hombre que se casa, un buen hombre. ¿Ve? Pero cuando se escuchan esas instrucciones de Pablo para que las esposas se sujeten en todo a sus maridos, escuchamos un mandato contracultural, ¿sí? Contracultural. Debido a ese contexto cultural, asumimos que Pablo está llamando a las esposas que son discípulas de Jesús a una práctica desafiante de sumisión basada en el género. Suponemos eso, ¿sí? Basada en el género, pero no es así. Al leer el pasaje a través de nuestra propia cultura o lente cultural, le damos la vuelta. Entonces, cuando esos oyentes originales habrían escuchado algo completamente opuesto, los esposos cristianos siendo llamados a actuar de una manera contracultural y desafiante, amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, era inaudito en ese tiempo. ¿Cómo puede ser posible? Mientras que las esposas estaban siendo llamadas a hacer algo que parecía bastante normal, continuar estando sujetas a sus maridos como lo requería la cultura, cuando las mujeres entendieron esto, lo entendieron internamente. Ellas recordaron que su verdadero amo es solo Dios y lo aceptaron porque entendieron que su verdadero amo era Dios antes que el esposo. Entonces, para las mujeres fue algo interno. Y cuando interpretamos este pasaje desde nuestro propio contexto cultural, estamos mal interpretando y aplicando mal las palabras de Pablo. Por eso ha causado daños continuamente de gran alcance. El error es grave, ¿sí? Y ha causado daños. Una mujer que estudió teología, ¿sí? Ella decía que la sumisión basada en el género dentro del matrimonio no ayuda a los buenos matrimonios, pero es profundamente destructiva en los matrimonios malos. ¿Por qué? En un buen matrimonio ambos cónyuges se aman y se respetan mutuamente.
se someten unos a otros con amor, escuchando, sirviendo, cuidándose el uno al otro. Pero si un matrimonio está plagado de conflictos, si el egoísmo y el engaño están presentes, si uno o ambos cónyuges compiten por el control del otro, entonces un marco jerárquico basado en el género simplemente va a agravar y a complicar los problemas. Por eso, sintiéndose justificados por ese permiso bíblico que ellos creen, los hombres pueden involucrarse en comportamientos abusivos, en comportamientos dominantes, mientras que las mujeres pueden recurrir a la manipulación y a comportamientos pasivo-agresivos. Por eso las relaciones se vuelven más disfuncionales y destructivas. Las relaciones disfuncionales no son el fruto de un evangelio que proclama la paz, de un evangelio de la paz. De hecho, Jesús nunca animó a sus seguidores a adoptar jerarquías humanas o rangos de ningún tipo. Es la esperanza de Pablo que todos los seguidores de Jesús sean una comunidad de amor y reciprocidad. Él tiene un deseo mayor que la unidad sea el esmero de describir y que exista en todas las relaciones cristianas las unidades familiares más pequeñas hasta la misma congregación de adoraciones grandes. No hay nada de adoraciones grandes. Por eso, si no nos ocupamos de comprender correctamente las palabras de Pablo, recibiremos instrucciones para el matrimonio cristiano muy diferentes a lo que de verdad Él quiere enseñar a través del Espíritu Santo. Y en lugar de nosotros de pronto desperdiciar esa energía tratando de hacer cumplir estructuras jerárquicas de una cultura antigua, vemos cómo las esposas y los esposos son llamados a Dios para estar sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Efesios 5:21. A eso estamos llamados, ¿sí? De nosotros no podemos encontrar nuestra esperanza en los roles de género, que son los tradicionales, porque entonces no vamos a poder disfrutar de una verdadera libertad como Cristo nos llamó a ser libres en nuestros hogares. Entonces nuestros matrimonios serán moldeados por el mismo Espíritu Santo de Dios, mientras nos tratamos unos a otros con amor. En Efesios 4:2 y 3 y Efesios 5:20 lo dice. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dando gracias a Dios Padre en todo tiempo y por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí comienza a surgir lo que verdaderamente Dios quiere que se viva en un matrimonio cristiano. Entonces, ¿cómo considera Dios un matrimonio? ¿Y qué constituye para Dios un matrimonio? ¿Qué es para Dios un matrimonio? Que eso lo vemos en todos los matrimonios, todos van ante un orden, ante un juez, ¿cierto? Ante una autoridad para casarse todos, las parejas. Y invitan muchos a Dios a la boda, como le pasó a Jesús que fue invitado a la boda. Y lo invitan porque lo hacen también ante un pastor, lo hacen de esa manera. Entonces, ¿cómo ve Dios todo esto? Bueno, Dios solo considera a un hombre y una mujer que están casados cuando lo están legalmente, cuando cada uno busca la autoridad delegada para hacerlo. Y el apoyo bíblico que se da para este punto de vista es el mandamiento de obedecer las leyes del gobierno. En Romanos 13, que se lo dejo para que ustedes lo lean, Romanos 13 del 1 al 7 habla de esas leyes del gobierno. Y Primera de Pedro 2:17, que ahora lo leemos. Entonces el argumento es que si el gobierno requiere que se completen ciertos procedimientos, papeleos y que se reconozca un matrimonio, entonces una pareja debe someterse a ese proceso. Ahí lo ve Dios, un matrimonio legalmente constituido. Porque una pareja que se somete al gobierno, los requisitos
no, siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios y sean razonables, son los aceptados por Dios. En Romanos 13, 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces vemos que lo primero es buscar la autoridad delegada para establecer un matrimonio en una pareja. Así lo ve Dios de esa manera. También un hombre y una mujer están casados a los ojos de Dios cuando han completado algún tipo de ceremonia nupcial formal. ¿Sí? Algún tipo de ceremonia nupcial formal. Esto no quiere decir que vaya a hacerse una gran fiesta. No, eso está por demás. Algunos piensan que el hecho de que Dios llevara a Eva a Adán en Génesis 2:22 significa que Dios supervisó la primera ceremonia nupcial, ¿sí? Y es la práctica moderna de un padre que entrega a su hija en una boda y refleja la acción de Dios en el Edén. Yo siempre lo he visto de esa manera. Dice, y Dios llevó a Eva a Adán, se la entregó como padre. Entonces, cuando un hombre el padre lleva a una persona, lleva a la novia, entrega a la novia, ¿cierto? A la hija, a una boda, refleja la acción de Dios en el Edén. Y ahí vemos que se la entrega al novio. En el capítulo 2 de Juan, Jesús asistió a una boda y siempre lo hemos tomado como un ejemplo para el matrimonio todo esto, cuando se acaba el vino. Pero si Jesús, si no se hubiera probado, ¿cierto?, lo que estaba ocurriendo en ese evento, si no se hubiera probado en la boda, Jesús no hubiera asistido y no hubiera salido en la Biblia en la enseñanza de que Jesús fue invitado a esa boda, ahí en Juan 2, ¿cierto? Entonces la presencia de Jesús en una ceremonia de bodas de ninguna manera indica que requiera de una celebración matrimonial, no, pero sí demuestra que una ceremonia de bodas es aceptable a los ojos de Dios. Jesús participó en esa boda. Ahora, si Jesús se nombra, si Dios se pide que bendiga el matrimonio, por eso que se acabó el vino ahí, tiene muchísima enseñanza para las personas que comienzan un matrimonio y que no pueden dejar a Jesús fuera del matrimonio. Y es mucha la enseñanza que tiene Juan 2. Entonces la presencia de Jesús no indica que se requiera de esa celebración matrimonial, sino que se demuestra que una ceremonia sí es aceptable a los ojos de Dios. Entonces casi todas las culturas en la historia de la humanidad han realizado algún tipo de ceremonia formal dentro de un matrimonio. En cada cultura hay un evento, una acción, un pacto, un voto, una proclamación que se reconoce como la declaración de un hombre y una mujer que están casados y se muestra ante una sociedad. Y eso lo ve Dios con buenos ojos. Entonces Dios considera que un hombre y una mujer están casados también en el momento que mantienen relaciones sexuales. Relaciones sexuales. Y esto significa, algunos consideran, que una pareja casada no está verdaderamente casada a los ojos de Dios hasta que no ha consumado el matrimonio físicamente. Por eso se les da un espacio para su luna de miel y su proceso de conocerse el uno al otro. Físicamente ese conocimiento es íntimo ya. ¿Sí? Y un hombre y una mujer que tienen relaciones sexuales, entonces a los ojos de Dios se consideran ambos casados porque dice, serán una sola carne. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, desde este punto de vista, el hecho de que la relación sexual entre un marido y una mujer es el cumplimiento de Génesis 2:24, Mateo 19:5 y Efesios
5:31. Es como el sello final de un pacto matrimonial. Por eso Pablo en 1 Corintios 7 habla, ¿cierto?, de esas relaciones sexuales que debe mantener la pareja delante de Dios, porque es como ese sello que hace que el matrimonio sea válido ante los ojos de Dios. Las relaciones sexuales constituyen el matrimonio, ¿sí? Y una pareja está legalmente y ceremonialmente casada. Y si por algún motivo no tuviera relaciones sexuales, pues esa pareja ante Dios debe buscar esa ayuda que necesita. Porque Dios no compara, ¿cierto?, las relaciones sexuales con el matrimonio por el hecho de que el Antiguo Testamento lo hiciera, porque había muchas concubinas, pero sí distingue la esposa y la concubina. Por eso lo habla. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 11:21 describe la vida familiar de un rey. Dice: Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas. Imagínense cómo era en ese tiempo el desbordamiento sexual tan terrible que había. Y viene Jesús a ponerle orden al hombre. Pero dice que amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60. Entonces mire que aquí se hace una diferencia entre la que es la casada y la que no lo es. Entonces en este versículo las concubinas tuvieron relaciones sexuales con el rey Roboam y no se consideran esposas. Entonces se mencionan como una categoría aparte. Hoy en día hay muchos títulos para estas mujeres y los hombres que tienen fuera del matrimonio relaciones sexuales con mujeres. Entonces ya el Señor empieza también a hablar del adulterio. Y hay leyes específicas muy fuertes para el adúltero o la mujer que también lo puede ser. Entonces en 1 Corintios 7:2 se indica que el sexo antes del matrimonio es inmoralidad. Entonces el Señor empieza a ajustar todos esos parámetros. Y si las relaciones sexuales hacen que una pareja formalice su matrimonio, entonces uno diría, pero entonces no se consideran inmorales, ya que la pareja se considera casada en el momento en que mantuvieron relaciones sexuales. Pero no hay ninguna base bíblica para que una pareja no casada tenga relaciones sexuales y que luego diga, es que ya estamos casados porque tenemos relaciones sexuales. No, ¿sí? Las relaciones futuras son morales y honran a Dios dentro del matrimonio. Tanto es que hay unas leyes que se leen, pues están en la Biblia y las he leído, donde cuando el hombre tiene relaciones sexuales con una mujer y la violentamente, o sea, en la violación, a la fuerza, sin estar casado con ella, tiene cárcel. Lo lleva a la cárcel y luego o lo hace que los padres se casen con la mujer que fue violentada, mancillada, abusada. Pero qué horrible esas leyes, ¿verdad? Son leyes, las leyes. Entonces, ¿qué constituye un matrimonio a los ojos de Dios? Primero, bueno, mientras los requisitos sean razonables y no vayan en contra de la palabra de Dios, en contra de la Biblia, un hombre y una mujer deben buscar cualquier reconocimiento gubernamental para formalmente que esté disponible y ante Dios hacerlo. Segundo, un hombre y una mujer deben seguir cualquier práctica cultural, familiar, de pacto que se emplee para reconocer una pareja como oficialmente casada y presentarla a la sociedad. Y tercero, un hombre y una mujer deben consumar el matrimonio sexualmente, cumpliendo el aspecto físico de ser una sola carne, porque eso lo estableció Dios, no el hombre. Entonces ahí vemos cómo Dios mira el matrimonio. ¿Ve? Por eso hay que mirar, ¿cierto?, cómo se está desarrollando esa vida de pareja.
Y así es como empieza el Espíritu Santo a, a que también las generaciones siguientes puedan hacer lo mismo. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por, porque todo lo que Él nos da es para nuestro bien. Él nos permite vivir todas estas cosas para nuestro bien, para diferenciar una cosa de la otra y establecer órdenes que Él quiere que también la descendencia, los hijos, vivan estas comunidades cristianas de amor, de respeto y no violando las leyes que están establecidas. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por regalarnos, Señor, tu palabra en este día, por hacernos entender que todo lo tuyo es para nuestro bien, para bendición, no solo a nuestro, sino cerrar puertas, Señor, a tantas cosas que se vivieron en ese entonces. Los hombres querían hacer como querían y no desobedeciendo tus reglas, tus mandamientos, tus leyes, y vinieron muchas enfermedades que nos muestra Deuteronomio 28 por la desobediencia. Vinieron enfermedades venéreas, enfermedades, tumores, cosas que fueron apareciendo, Señor, en las parejas, en la vida de pareja, en los hogares que no estaban establecidas para que el hombre se cuidara completamente. Bendito Dios, en sus relaciones de marido, mujer, en su concepto, Señor, de fidelidad, de amor, de entrega, que es lo que tú has querido, Señor, siempre. Hoy en día, cuántas cosas han salido, bendito Señor, enfermedades malignas que han destruido personas cantidades. Y se cree que esto es lo normal. Bendito Dios, pero no es así. Señor, ayúdanos con tu palabra, a abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, para que asimismo, Señor, nosotros podamos vivir vidas de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. Porque siempre has querido, bendito Dios, que dentro del hogar se viva la unidad en el espíritu, el vínculo de la paz. Bendito Dios para un hogar. ¿Cuántos hogares no viven de esa manera, Señor? Y sin embargo, se dice que tienen a Cristo, pero no se cumplen tus leyes, tus mandamientos, tus reglas, tus preceptos. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz y nos orienta hacia una sociedad que hoy, bendito Dios, está destruyéndose completamente porque quieren vivir vidas a su manera, no lo establecido por ti, Señor. Perdónanos, Señor, por la desobediencia. Perdónanos, Señor, por ser insensatos, por ser necios, por tener nuestro propio concepto de matrimonio y no el que tú estableciste, Señor. Perdónanos por llevarte la contraria. Perdónanos, Señor, porque cuando desobedecemos lo que tú has establecido ya dentro de tus leyes, tus reglas, nunca nos va a ir bien, Señor. Y por eso nos vemos enfrentados a situaciones y luego te echamos la culpa a ti. Porque decimos, Señor, pero ¿por qué me dejaste escoger este hombre, esta mujer? ¿Por qué me dejaste casarme? Cuando nosotros tenemos el libre albedrío, la voluntad de hacerlo, y luego te invitamos a la boda. Pero no entendemos que la boda tiene un comienzo y la fiesta no es el comienzo de la boda. El comienzo está cuando ya la pareja vive junta. Y allí el comienzo del matrimonio es cuando ya se ha dado ese sí ante ti, Señor. No cuando se hace una fiesta, no cuando se invitan las personas, no. Es cuando a ti, Señor, se te ha dicho, voy a escoger esta persona, pero a veces no se te tiene en cuenta a ti, sino que se hace la voluntad de cada uno, Señor. Y luego te estamos echando la culpa a ti. Por eso, papá, todas las personas que hoy, bendito Dios, escuchen esta tu palabra, meditemos en lo que tú quieres, porque siempre habrá una oportunidad para agradarte a ti, para hacer tu voluntad y ver nuestros días que tu palabra sí se cumple, Señor. Hoy en día, ¿cuánto está fragmentado el matrimonio, la familia, los hijos? ¿Cuánto los hijos ya no quieren tener hijos? Porque ya quieren tener el perro, el gato, en vez de hijos, porque no ha habido buenos ejemplos en el hogar. Señor, y eso no fue establecido por ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a oírte a ti en este día. Y te damos gracias porque tu palabra es nuestro alimento
y lo que a vida eterna nos lleva. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga y nos vemos a las 6 de la tarde, oración de intercesión. Comenzaremos 3 días de ayuno. Les invitamos con nosotros a ayunar, miércoles, jueves y viernes. Terminaremos a las 6 de la tarde con una meditación corta para el día del ayuno. Dios les bendiga.